Buenas, mi nombre es Rodrigo Vargas y vamos a hablar sobre la programación de proyectos para la cátedra de Elementos de la Investigación Operativa. Empezaremos por la definición de proyecto. Un proyecto se define como la combinación de tareas interrelacionadas que deben ejecutarse en un cierto orden antes que el trabajo completo pueda terminarse. Y tiene tres fases. La primera es la planeación, en donde se descomprime el proyecto en las distintas actividades que lo componen, determinando las estimaciones de tiempo de cada una, y se construye un diagrama de red o flechas que representa gráficamente las interdependencias entre las actividades del proyecto. Luego, en la fase de programación, el objetivo es construir un diagrama de tiempo que muestra los tiempos de iniciación y terminación para cada actividad, así como la relación con otras actividades. Además, se determinan las actividades críticas en función del tiempo, y para las actividades no críticas, el programa muestra los tiempos de holgura que pueden utilizarse para el aprovechamiento de los recursos limitados. Y por último, en la fase de control se verifica el cumplimiento del programa. Tres ejemplos de proyectos que yo podría realizar sería el armado de una PC completa con la instalación del software necesario, dado que tengo conocimiento de forma autodidacta en esa área. Otro proyecto sería un proyecto de software de escritorio o una página web por los conocimientos adquiridos en la carrera. Y por último sería el armado de un negocio de una playa de estacionamiento, dado que trabajé algunos años en una playa de estacionamiento y adquirí mucho conocimiento y experiencia en el manejo de este tipo de negocio. En cuanto a la función o el objetivo de la programación del proyecto, se podría definir que consiste en analizar, organizar y controlar un proyecto para optimizar los recursos y ejecutar el mismo con la mayor eficiencia posible. Como dijimos anteriormente, un proyecto se compone de tareas, las cuales se podrían definir como un trabajo que requiere un tiempo y recursos para su terminación. Estas tienen una descripción, que es el proceso o trabajo que ejecutan, como por ejemplo, si hablamos de un proyecto de fabricación de un producto, una tarea podría ser el proceso de acabado. También tienen un nombre o una denominación que consiste en una letra del abecedario en mayúscula, como el diagrama en pantalla. Y por último, tiene distintos tiempos que lo veremos a continuación. Para hablar de los tiempos tenemos que recurrir a la tabla de distribución normal de probabilidades, ya que veremos los tiempos según distintos escenarios de ocurrencia probables. Y estos son tres. El primero es el tiempo probable, que se denomina con una letra M minúscula, que hace referencia a la estimación de tiempo más realista en el que se pueda ejecutar esa tarea, siendo el escenario más probable de ocurrir. Por ello se representa en la media de la gráfica de la distribución normal. Luego está el tiempo optimista, que se denomina con una letra A minúscula o en algunas bibliografías con la O minúscula, que es el tiempo poco probable de ocurrir pero posible, en donde se tienen las mejores condiciones, y referencia a la parte izquierda de la gráfica, teniendo un tiempo menor que el tiempo probable. Y por último está el tiempo pesimista, que se denomina con la letra B alta minúscula o en algunas bibliografías como P minúscula, y es el tiempo poco probable de ocurrir también, pero posible, que tiene el escenario contrario al tiempo anterior, en donde están las peores condiciones y por ende el tiempo es mayor al tiempo probable, representando la parte derecha de la gráfica. Con estos tres tiempos podemos hallar el tiempo esperado, que es un promedio probabilístico del tiempo optimista, pesimista y normal, en donde el mayor protagonismo lo tiene el tiempo normal, ya que tiene mayor probabilidad de ocurrencia. Como vemos en la fórmula, el tiempo normal se considera 4 veces más probable que los otros dos. Teniendo el resultado de esta fórmula, podemos estimar otras variables de tiempo que determinan los límites de inicio y terminación para cada tarea, sin retrasar la terminación del proyecto. Y estos tiempos son el tiempo de inicio temprano, que nos indica qué tan pronto puede iniciar una tarea; el tiempo de inicio tardío, que nos indica qué tan tarde puede iniciar una tarea; el tiempo de terminación temprano, que nos indica qué tan pronto puede terminar una tarea; y por último, el tiempo de terminación tardío, que nos indica qué tan tarde puede terminar una tarea, siempre teniendo en cuenta el comienzo de las tareas predecesoras. Estos tiempos nos ayudan a determinar la holgura, que nos indica cuánto retraso se puede tolerar al iniciar una actividad sin retrasar el tiempo de terminación total del proyecto. Y esto se hace a través de la fórmula de holgura total, la cual se define como el tiempo máximo disponible menos la duración de la actividad. Determinar la holgura de las tareas del proyecto nos ayudan a encontrar las tareas críticas, que son las tareas que no tienen margen de retraso, ya que provocarían una demora en la terminación total del proyecto.
Al no tener retraso, estas tareas tienen holgura igual a cero, y con ello se puede obtener la ruta del camino crítico, que es una sucesión ordenada de tareas críticas que empiezan desde el nodo inicial y terminan en el nodo final, demostrando la secuencia de tareas sin holgura, teniendo la obligación de realizarlas en el tiempo estipulado. Finalmente terminamos con la teoría, así que pasaremos a la práctica, que es la explicación de un proyecto. Bien, este es el proyecto que hemos elegido para la presentación. Es un proyecto de la fabricación del auto y acá tenemos las descripciones de las tareas. Hemos denominado las tareas desde la letra A hasta la N y teniendo el tiempo optimista, pesimista y normal, hemos sacado el tiempo esperado, aplicando la fórmula que vimos en la teoría en todas las tareas. Luego hemos pasado a calcular el tiempo de inicio temprano, que en la primera tarea se pone el tiempo de inicio cero, ya que se inicia justamente en ese tiempo, y a partir de ahí todas las tareas posteriores se sacan con los datos de las tareas predecesoras, haciendo la suma del tiempo de inicio temprano más el tiempo esperado. Y en caso de tener más de una tarea predecesora, lo que se hace es la suma de el tiempo de inicio temprano más el tiempo esperado de cada una de las mismas y se coloca el máximo valor. Luego hemos pasado al tiempo de terminación tardío, que se empieza al revés, se empieza desde las últimas tareas con las cuales el proyecto termina, que en este caso son las tareas L, M y N, y a partir de ese valor se sacan las tareas predecesoras, calculando el tiempo de terminación tardío menos el tiempo esperado. Y en los casos en donde hay más de una tarea posterior, se realiza la misma resta y se coloca el mínimo valor. Posteriormente pasamos al tiempo de inicio tardío, que se hace la resta del tiempo de terminación tardío menos el tiempo esperado y se aplica en todas las tareas de la misma forma. Asimismo también con el tiempo de terminación temprana, que se realiza la suma del tiempo de inicio temprano más el tiempo esperado y también se aplica a todas las tareas por igual. Luego pasamos a la holgura total, en donde hemos aplicado la fórmula de el tiempo de inicio tardío menos el tiempo de inicio temprano. También se aplica a todas las tareas de la misma manera. Y el último valor en la tabla refiere a la varianza y se aplica la fórmula de la resta del tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido 6 al cuadrado. También lo aplicamos a todas las tareas por igual. Si miramos la columna en donde está la holgura total, podemos determinar las tareas que tienen valor cero, indicando las tareas críticas. En este caso serían las tareas A, C, H, K y N. Acá lo hemos expuesto justamente para poderlo visualizar de una mejor manera. Asimismo, lo podemos mirar en el gráfico de nodos, que acá nos lo muestra gráficamente, valga la redundancia, y lo podemos identificar porque hemos puesto las flechas con naranja. Además de que en los nodos el tiempo de inicio y terminación coinciden. Además, en este gráfico podemos visualizar las interdependencias que hay entre las tareas que componen el proyecto. Pasando al diagrama de Gantt, podemos visualizar las tareas que se hacen en paralelo a otras, también mostrando el camino crítico con naranja, y también podemos darnos cuenta de la holgura que tienen las tareas no críticas. Ya con la tabla completa podemos calcular el tiempo esperado total, que es la suma del tiempo esperado del camino crítico. Asimismo, la varianza total, que es la suma de las varianzas del camino crítico. Por último, podemos calcular la desviación estándar total, que sería la raíz cuadrada de la varianza total. Con estos últimos tres datos podemos responder las preguntas que nos hacen del proyecto, las cuales son las siguientes. En la pregunta A queremos saber la probabilidad de terminar el proyecto en 22 semanas. Sacando el cálculo, podemos hallar que esa probabilidad es del 96,47%. En la pregunta B se quiere saber la probabilidad de terminar el proyecto en 18 semanas. La cual es del 3,52% luego de los cálculos. Luego en la pregunta C queremos saber cuánto tiempo se tiene que dar para tener una probabilidad del 99%. Esto es de 22,57 semanas. En la pregunta D queremos saber el tiempo que se tiene que dar para una probabilidad del 90%, el cual después de los cálculos indica que es de 21,41 semanas. Cabe aclarar que el tiempo da con decimales, dado que los valores refieren a la gráfica de distribución normal de probabilidades, la cual con un mínimo cambio ya modifica el porcentaje.
Y por último, en el punto número E, queremos saber el tiempo total del proyecto que tiene el 50% de probabilidades de cumplirse, que en este caso refiere a la media de la gráfica de distribución normal de probabilidades, siendo de 20 semanas. Por último, voy a explicar el árbol de decisión, en donde hemos planteado una situación de contratación de publicidad. Tenemos tres opciones: el gestor 1 de publicidad, gestor 2 y hacer una publicidad propia, teniendo en cuenta que la empresa no tiene experiencia en esta área. Si se elige alguno de los gestores, cada uno tiene sus probabilidades de éxito, de fracaso, de monto de ganancias y de costo de contratación, siendo el gestor 1 el que tiene mayor probabilidades de éxito, mayores ganancias, pero también mayores costos. Pero si se elige la opción de publicidad propia, tiene un bajo costo de inversión, pero tiene altas probabilidades de fracaso, ya que, como dije, la empresa carece de conocimiento en esta área. Asimismo, si se elige esa opción y se cumplen las probabilidades de fracaso, directamente la empresa tiene que elegir alguno de los gestores, entendiendo que esa no es su área de acción. En esa situación se contrataría a alguno de los gestores, pero con las probabilidades de éxito disminuidas por la mala publicidad que se hizo en un primer momento. En cambio, si se tiene éxito con la publicidad propia, que son las menores probabilidades que hay, se elige entre dos opciones: contratar al gestor 1, que tiene las mayores probabilidades de éxito, o seguir con la publicidad propia, que ya con algo de experiencia aumentan un poco las probabilidades de éxito. Ya con el árbol completo podemos determinar que la mejor decisión, la más conveniente en una primera instancia, sería hacer la publicidad propia. Y en caso de que se cumplan las probabilidades de fracaso, lo más conveniente sería contratar al gestor número 2. En cambio, si se cumplen las probabilidades de éxito, lo más conveniente sería contratar al gestor 1 en esa situación. Con esto ya podemos terminar. Muchísimas gracias.